Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, Ademar, ¿usted a qué carta se apunta? ¿Quitaron el servicio de gas sin necesidad? ¿Fue una falsa alarma? ¿O lo están restableciendo sin prudencia? Porque todo está exactamente igual. No han hecho nada y restablecieron el servicio. ¿Dónde estuvo la chambonada? ¿Quitando el servicio o restableciéndolo sin medidas de seguridad adecuadas? Doctor Fernando, la chambonada está en la intervención del gobierno que no sabe ni qué es lo que dice. Ahí está la chambonada. TGI ha explicado lo que está ocurriendo y la razón por la que se suspendió el suministro fue al detectar las elevadas temperaturas que alcanzaban casi los 700 grados en esa zona de Cerro Bravo. Y se suspendió a modo de prevención mientras los ingenieros revisaban la resistencia y el histórico de temperaturas en el lugar para establecer si resistía o no el tubo semejante carga de temperatura. Eso fue así, pero en el gobierno se han inventado cualquier cantidad de excusas alrededor de esto y crearon lo que sería verdaderamente un drama. En última, sale la ministra de Vivienda, iba a decir yo, de Ambiente, de Minas, perdón, a tratar de explicar qué fue lo que pasó. Y bien como usted lo dice, pues realmente pues no fue a modo de prevención, no hubiera necesitado suspenderse, pero pues en responsabilidad lo hicieron y por eso hoy el gas ha empezado a inyectarse desde anoche, inyectarse el gas y va llegando poco a poco. Y le recomiendan a los usuarios tener válvulas de entrada a sus casas ese es otro tema. Cerradas. Ese es otro tema. Pero escuchemos qué fue lo que dijo la ministra para explicar qué fue lo que pasó. A ver si... Esta es una instrucción del presidente Gustavo Petro que las autoridades del nivel nacional de este gobierno del cambio nos desplacemos hasta el territorio y tomemos desde aquí las medidas necesarias para asegurar que regresa el servicio de gas al suroccidente colombiano y al eje cafetero que estaba afectado. Desde hace 14 días habíamos percibido, gracias a unas denuncias ciudadanas, una anomalía térmica. A continuación comenzaron las indagaciones de parte del Servicio Geológico Colombiano con más de 5 visitas que permitieron establecer que no se trata de una actividad volcánica. Hace 4 días la empresa TGI toma la decisión preventiva a través de un criterio de riesgo de suspender provisionalmente el transporte de gas. Con esa suspensión se afecta, por supuesto, algunos de los departamentos que están al sur de este punto del Tolima, es decir, los 3 departamentos del eje cafetero y los 3 departamentos del suroccidente, y desde ese momento estamos trabajando de la mano de la empresa TGI y el Ministerio de Minas y Energía para lograr una logística de transporte de gas alternativa. Hoy en Pues ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Pues que no hubo... ¿Falsa alarma? Sí. No había que suspender el suministro de gas y crear semejante problema que crearon. ¿Y cuánta gente salió de sus ahorros para conseguir una estufa eléctrica porque se decía que eso podía demorar 10 días o 15 días y que entonces el nuevo sistema... Claro, no, una reparación de 8 días terminó en un par de horas. La nueva tubería. No, nada. Simplemente dijeron, echen otra vez ese gas. No tiene problema. Pero por favor, ¿esto qué es? Bueno, finalmente. Lo cierto es que muchos usuarios, doctor Fernando, del servicio de gas, no encontraron estufas eléctricas, porque no había. Las compraron y no alcanzaron a llegar para poderlas estrenar. Igual, guárdenlas, son útiles. Uno nunca sabe cuándo le haga falta tener un aparato eléctrico para poder cocinar. No, además. Ese no es consuelo. Hubo mucha gente que gastó el último pesito de ahorro que tenía para conseguir las estufas eléctricas, para poderlas instalar. Llamaron especialistas, crisis en los hospitales, crisis en las cárceles, crisis en todas partes. Y resulta que de pronto, de la noche a la mañana, no era necesario nada de eso. El gas podía... pero ya
Ya desde el pacto histórico estaban diciendo que tranquilos, que si llegaba a haber un problema por abastecimiento de gas en Colombia, estábamos listos para importar gas desde Venezuela. ¿Y pasarlo por dónde? Por ese gasoducto en desuso y creo que ya imposible de ser utilizado por cuestión de falta de mantenimiento que alguna vez existió entre Colombia y Venezuela cuando Colombia le vendía gas a Venezuela. Sí, pero para llegar al occidente, ¿por dónde? Ah, no, 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 no. Pues de esas preguntas, doctor Fernando. Bueno, sí, pues es que el problema, Colombia tiene gas suficiente, no hay problema ninguno, no hay emergencia ninguna. El problema se presentaba en Cerro Bravo porque eso podía explotar. Fue lo que nos vendieron, fue la idea que nos dijeron. Dios mío, cuidado, va a haber un accidente fatal y vuela todo ese sistema de gas y quién sabe cuáles sean los daños. Y de pronto no. Metan el gas por ahí que no pasa nada. ¿Esto qué es? Bueno, yo no había visto nada parecido en materia de irresponsabilidad. La gente que perdió sus ahorritos, la gente que se quedó sin cocinar, los servicios que no se prestaron, las alarmas que acabaron con la tranquilidad ciudadana en muchos lugares de Caldas, Quindío, Risaralda, el Valle del Cauca, el Cauca. Por favor. ¿Y todo esto qué pasó? Nada, nada. Que el gas podía seguir circulando por donde estaba circulando. Vaya, vaya, vaya. Bueno, en fin. Y que lo devuelven paulatinamente y que cierre las válvulas. Esas son tonterías. Claro, claro, hay que tomar todas las precauciones para que no tengamos una tragedia, además pues de la que ya se causó. Pero lo cierto es que no era necesario parar el suministro de gas por ese conducto. ¿Correcto? Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Bueno, Sí. muy bien, muy bien. Se cayó la elección de Contralor de Mar, el íntimo amigo de De Petro, Gustavo Petro, sí. Contralor de bolsillo. Nada mejor que un Contralor de bolsillo, ¿no? Vea, Con doctor eso. Fernando, esto arranca mal, muy mal. Y lo advertimos en la hora de la verdad cuando el año pasado avanzaba el proceso de elección del nuevo Contralor. Resulta que, ustedes recordarán, se elaboraron unas listas en el Congreso que salía, el Congreso que estuvo del 2018 al 2022. Y uno de esos primeros hechos políticos y jurídicos que causó la nueva mayoría, la aplanadora del petrismo, el pacto histórico, en el Congreso de la República, fue nada más y nada menos que inventarse una nueva lista de elegibles. Por supuesto, una lista que ellos buscaron soportar a través de los procedimientos de ley quinta, que no les dieron la razón nunca, pero que ellos creían en cabeza del presidente de la Cámara, David Racero, y del presidente del Senado, Roy Barreras, que sí era posible. El caso es que una de las irregularidades fue, por ejemplo, la citación de la elección. Hay unos plazos que están establecidos en la ley quinta, el artículo 21 de la ley quinta del 92, que es el reglamento del Congreso, respecto de la citación y la realización de la plenaria donde se elige al Contralor. No transcurrieron 8 días, que es lo que dice la norma, y se eligió al Contralor así. Pero además, en esa lista que no se estaba, no fue aprobada nunca por las plenarias del Congreso de 2018 a 2022, que fueron los responsables de hacer las listas, apareció el nombre, por supuesto, de Rodríguez, un hombre que no estaba en el mapa, que no estaba en el radar, pero que sí todos sabían era el contralor o sería el contralor de bolsillo del presidente Gustavo Petro. Dicho de paso, doctor Fernando, se elaboró esa tercera lista de elegibles sin justificación ninguna, donde metieron al amigo del presidente y por esa misma razón se cayó la elección. Ahora el contralor tiene la posibilidad de pedir una aclaración del fallo, pero pues no hay nada más que hacer. O sea, es un fallo de única instancia y ya simplemente pedirá la aclaración y lo que habrá que hacer es volver a hacer el proceso para elegir nuevo contralor. Bueno, muy bien. Ay, señor. El gobernador del Tolima está haciendo advertencias. Está diciendo lo que no dicen muchos funcionarios del orden nacional. ¿Qué está diciendo de Mar? Cuéntenos. Ha dicho lo siguiente: ustedes saben que soy un hombre que amo y conozco de seguridad y que sé lo que está pasando en el Tolima y Colombia, porque lo manifestamos en la cumbre de gobernadores a la procuradora Margarita Cabello, al registrador Alexander Vega, el gobernador del Tolima, del Meta, del Caquetá,
a lo que han dicho, lo que han revelado es que tienen prohibido a la fuerza pública tocar, atacar o defenderse inclusive de los mismos grupos terroristas, de los grupos guerrilleros. Y la situación del Tolima, doctor Fernando, es tan compleja como la de estos otros 3 departamentos que he nombrado, Guaviare, Caquetá y departamento del Meta, donde las FARC están a sus anchas. Lo ha dicho el gobernador del Tolima, que es un hombre que conoce de seguridad, y ha dicho, es que aquí les tienen amarrados las manos, aquí no hay, la orden es no atacar. Y bajo esa perspectiva, pues, ¿qué va a pasar con la población? Claro, la población está muy preocupada porque lo único cierto, doctor Fernando, es que han incrementado las denuncias sobre extorsiones que mal llaman en los pueblos las vacunas. De hecho, hay noticias muy tristes de cómo han asesinado a comerciantes por no pagar la tal vacuna. Bueno, Ademar, hace muy pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Mario Moreno Cantinflas, quien se especializó en el sistema más jocoso y más divertido y más maravilloso del mundo, que fue el sistema de hablar y de hablar y de hablar y no decir nada, que en últimas no dijo nada. Desde entonces se habla de las cantinfladas, es decir, del que habla mucho y no dice nada. ¿Por qué no oímos a la ministra de Trabajo hablando de la reforma laboral? Porque ella está compitiendo con Mario Moreno Cantinflas. Oigámoslo. Y con la ministra Irene Vélez, y con la vicepresidente, y con el presidente Gustavo Petro. Escuchémosla. Yo lo que le he dicho a los gremios y a los sectores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo, esta es una reforma de derechos, que ellos tienen compromisos en la Organización Internacional del Trabajo, que ellos lucharon para que Colombia llegara a la OCDE y aprobaron el plan de labor que tiene, y nosotros lo que estamos haciendo es simple y llanamente que se cumpla, esos son los estándares. Así es pues que no hay que tener miedo, porque la generación de empleo, nosotros mantenemos los programas de generación de empleo, de incentivos, también montaremos el programa de protección, pero... A ver, ¿qué dijo? Yo lo que le he dicho a los gremios y a los sectores políticos es que no caoticen el país, que no... Por favor. No, pues que no cauticen. Bueno, primero se me acaba de inventar un verbo, ¿no? Bueno. Y el resto, pues, doctor Fernando... Pues no sé, trata de ahora culpar a los gremios y a los empresarios de infundir miedo respecto de las reformas, cuando los que tenemos miedo somos los ciudadanos y por supuesto los empresarios y los comerciantes, que ven en la reforma un verdadero peligro que va a acabar con el trabajo. Ella dice que no, y por eso les pide que no caoticen. Lo digo entre comillas, es un verbo que la señora se inventó. Caoticen. Bueno, en todo caso, esta señora habla mucho y no dice absolutamente nada. El temor es que las condiciones del trabajo sean absolutamente inamovibles, que no se pueda destituir un trabajador, que no se puedan cambiar las reglas de juego cuando el empresario o se quebró o el trabajador no está cumpliendo su tarea o hay que tener trabajadores de distinto perfil. No se puede salir de nadie. Una vez que usted contrató a alguien, se quedó a vivir con ese alguien. Eso, imagínese usted, la expectativa es que sea destituido por sentencia de juez competente. Muy bien. Es como un proceso para nunca terminar, ¿no? Pero no hay es que un tener imposible. miedo, ¿no? Pero no hay que tener miedo. Pero ¿qué tal? Miedo, doctor Fernando, efectivamente nace en Colombia por cuenta de una serie de ministros que son, más que ministros, son activistas políticos de extrema izquierda que pretenden convertir sus anhelos y sus delirios en normas. Y ese es el gran problema. Ahí tiene usted que próxima semana empezará el debate de la reforma laboral, que tanto se ha advertido, inclusive por parte del mismo Banco de la República, que significaría la pérdida de más de 500,000 empleos por cuenta de la improvisación de Gustavo Petro y su gobierno. ¿Cómo le parece? Perdiendo empleos, y a eso no se refiere la ministra, sino pues que dice cosas y que eso es un tema internacional. A ver, dígame,
¿dónde existe ese sistema internacional que haya producido tan buenos resultados generando empleos? Mejorando la condición de los trabajadores y no acabando la condición de las empresas. Ese es el tema. Pero bueno, la ministra es competidora de Mario Moreno Cantinflas. Y saber que ella ha sido tantas veces la presidenta encargada cuando Gustavo Petro está fuera del país, que es casi todo el tiempo. Hay un viaje en perspectiva, porque Petro viaja y viaja y viaja y nunca cuenta ni para qué viajó ni qué consiguió con los viajes, pero él viaja. Él viaja, doctor Fernando, no, por ahora no tengo ningún viaje aquí en perspectiva, pero lo que sí tengo para contarle es que una investigación bien interesante de Bloomberg, que habló de los costos de los viajes de Gustavo Petro. Recordemos que Gustavo Petro ha sido un hombre que se ha caracterizado por creerse el líder mundial de la lucha contra el cambio climático. Pues este hombre que tanto lucha contra el cambio climático, que ha ido al Perú, que ha ido a Nueva York, que ha ido al Brasil, a Venezuela, Argentina, a Chile, a Ecuador, a España, a Francia, a Egipto, a Suiza, en 9 meses se ha gastado la bobadita de 14.298 millones de pesos en sus viajes. En 9 meses. 14.298 millones de pesos. Hombre, doctor Fernando, esto sería, o no, uno no diría nada frente a otra persona que no haya prometido que va a luchar contra el cambio climático, pero es que Gustavo Petro no se baja de un avión y el avión de él pues funciona con combustible fósil como cualquier otro avión, así que... Y cuando se va en un sistema presidencial, quien ejerce las funciones presidenciales es la ministra del Trabajo, que ya sabemos cómo piensa y cómo se expresa y qué clase de ministra es y la ministra del Trabajo. ¿Y por qué la ministra del Trabajo? Normalmente lo que pasaba siempre es que era el ministro del Interior, que es el primero en el orden del rango, el que sustituye las funciones presidenciales cuando el presidente está por fuera. Eso lo hice varias veces, haciendo siempre las cosas que conversaba con el presidente, que discutía con el presidente. Era una conversación permanente cuando el presidente estaba por fuera para no ir a tomar una decisión que fuera contraria a su interés. Pero bueno, eso pues es lo que tenemos ahora y tenemos que también están los gastos de la primera dama, que es gastadorcita, ¿no? Como la que más. ¿Qué ha ocurrido? Hay un portal que se llama Cuestión Pública, envió un derecho de petición al DAPRE, al Departamento de la Presidencia, Administrativo de la Presidencia, preguntándole por los gastos en los que incurre la primera dama en cada uno de sus viajes y apariciones públicas. Evidentemente, la primera dama, Verónica Alcocer, ustedes la habrán visto, no va sola, tiene todo un séquito de personas que la acompañan y esas personas alguien las paga, de alguna parte sale el dinero, evidentemente. Y lo que se le ha preguntado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es que entregue la información sobre esos gastos en los que se ha incurrido para poder acompañar las actividades de la señora Verónica Alcocer. El DAPRE, de manera muy rápida, simplemente le contestó a este portal de un medio que es independiente, le respondió que no tienen rubro destinado a los gastos de la primera dama y que pues que no cuenta con personal del servicio de ella y que ella no es funcionario público y que por lo mismo no tiene idea de qué gastos están hablando. Esto llegó a después de negada la solicitud, como corresponde, fue al Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó al DAPRE que tenía que oficiar a los demás departamentos, dependencias o ministerios para que dieran cuenta de si existió o no existió una entrega de recursos por parte de estas entidades para que doña Verónica pueda viajar por el mundo y en eventos nacionales. Pues tampoco hubo respuesta y en ese orden de ideas la tutela llegó ya a la Corte Constitucional que está revisando. Magistrado Alejandro Linares es el que tiene la tutela, el asunto para ver cómo se le va a dar respuesta, si hay o no hay derecho a conocer de fondo cuáles son los gastos en los que ha incurrido la primera dama, doctor Fernando, que por supuesto son gastos que han salido del bolsillo de los colombianos. Bueno, Demar, cuando se presentó la tragedia en Rosas, Cauca, el derrumbe famoso que no ha sido todavía solucionado,
Petro le dijo inmediatamente a la gente que quedó allá en la mitad de la nada, la gente que quedó perdida en el viento, que no se preocupara, porque les iba a dar tierras y que eso iba a ser inmediato y que en muy pocos días vendría la solución. Como siempre, ¿no? Como siempre. Gobernando por Increíble. Twitter. ¿Y ahora Increíble, qué pasó? doctor Fernando. Porque entiendo que la gente de Rosas está protestando. Claro, 15 días había prometido Gustavo Petro reubicar a las familias de Rosas Cauca que muy a principios de enero, 9 o 10 de enero, sufrieron el tema de un deslizamiento de tierra que sepultó su población. Pues muy bien, decía Gustavo Petro en aquel momento, estamos a punto de lograr negociaciones para conseguir un lote muy grande, una hacienda donde los vamos a reubicar. Eso lo dijo una vez ocurrida la tragedia en principios de enero. Han pasado, doctor Fernando, 5 meses y no ha habido la primera piedra ni el primer movimiento para poder reconstruir las casas de estas familias damnificadas por cuenta de la tragedia del invierno en Rosas Cauca en aquel momento. Los habitantes han bloqueado la vía, exigiendo que el gobierno se presente. Tuvieron una conversación el día de ayer con Luis Fernando Velasco, que es el ahora ministro del Interior, quien habló con ellos para tratar de buscar soluciones. Lo cierto es que no es serio jugar con la vida de estas personas que estaban viviendo en albergues temporales, y es que ya 5 meses viviendo en un albergue es para volverse loco, es el desespero. Y las promesas de Petro, dijo 15 días y van 5 meses. Bueno, pues es que uno por Twitter puede decir cualquier cosa, ¿no? Qué distinto es hablar por Twitter o comunicarse por Twitter de gobernar. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, ahí estamos pues restableciendo el servicio de gas en el occidente colombiano y la hora de la verdad se vuelve a preguntar, ¿cuándo fue la equivocación? Cuando se cerró imprudentemente el servicio y se habló de una especie de bypass y se dieron toda clase de soluciones técnicas y que demorarían 10 días o 12 días o 15 días y que mientras tanto la gente tenía desesperadamente que salir a buscar un horno eléctrico para poder llevar la comida a su casa y de pronto, de la noche a la mañana, no hay problema ninguno. Se restablece el servicio, todo vuelve a la normalidad. ¿Qué pasó? ¿Se apagó el fuego? No. ¿Disminuyó la temperatura? No. No. Entonces, ¿hay tubería alterna? No. Entonces, ¿qué pasó? Que descubrieron que la alarma había sido infundada. Pues de otra manera no lo entendemos. Bueno, y eso lo volvemos a preguntar desde la hora de la verdad, ¿cuándo fue la equivocación? Si cuando se creó una alarma que le causó tanto daño a tanta gente en tantos lugares del país, o ahora cuando se restablece el servicio sin ninguna prudencia. ¿Cuál de las dos cosas es verdad? ¿Lo uno o lo otro? Tertium non datur, decían los latinistas, ¿no? No hay una tercera alternativa. O se equivocaron aquí o se equivocaron allá. Pero se equivocaron. Que le cuenten al país por qué. Lo que era tan grave, lo que era prácticamente imposible, que era permitir que transitara el gas por esa tubería, de la noche a la mañana aparece que sí se puede, que no hay problema, que todo fue una falsa alarma, y la cantidad de gente que perdió sus ahorros y que perdió su tiempo, y las alarmas, y los alcaldes interviniendo, y la fuerza pública, y la gente desesperada, enloquecida, haciendo cola para encontrar una solución al problema del gas, y el problema no existía. Vea pues ustedes lo que pasa en este país del cambio. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta conversación con ustedes. Les anticipamos que el próximo lunes es feriado en los Estados Unidos, el Memorial Day, en honor de los que han muerto defendiendo la causa de la libertad y de la democracia en el mundo con las banderas de los Estados Unidos. Memorial Day. Pero nosotros estaremos aquí porque en Colombia no hay Memorial Day, solo en los Estados Unidos. Hasta el próximo lunes entonces, a las 6 de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante.
La familia Ramírez duerme